Bueno, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? Dios está en este lugar, bien especial. Vamos a compartir una reflexión de la palabra, porque quiero que oremos hoy por sanidad. ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre y traiga sanidad, o ese milagro que tanto estamos necesitando. El Dios que adoramos es Dios de milagros. Él es Dios de milagros, hace cosas sorprendentes, maravillosas, y Él se mueve cuando uno le pide con todo el corazón. Vaya al Evangelio de San Marcos, tenga la bondad. Evangelio de San Marcos, y vamos a leer del versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. No ha dicho el capítulo, ¿cierto? Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Y si lo encuentra, se pone sobre sus pies para que juntos leamos la palabra del Señor. Qué lindo es el Señor. Se siente una atmósfera muy, muy hermosa. Cuando la gente viene con hambre de Dios, se siente el Espíritu Santo. Cuando la gente viene ahí a relajarse, como que... Capítulo 9 de Evangelio de Marcos. ¿Lo tenemos? Versículo 14, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ahora, antes de que se siente, vaya antecitos al Evangelio de Mateo, Mateo 17. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Aquí cambia, ¿no? Que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Y Jesús les dijo, mire, aquí es más clara la respuesta: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Cierra sus ojitos, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu ternura. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tú te mueves en medio nuestro. Declaramos, Señor, que tú estás en medio nuestro para libertarnos, para transformarnos, para sanarnos en el nombre de Jesús, y para hacer de nosotros nuevas personas, pues tu palabra dice que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido, para deshacer las obras de las tinieblas y para libertar al cautivo. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un aplauso a la palabra, por favor. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Regáleme su atención durante 12 minutos, porque el otro resto vamos a orar, por favor. En esta historia que leímos, lo mismo que dice Marcos lo dice Mateo, pero nos lo aclara un poquitico. Ocurre que hay una multitud de personas que están discutiendo, y entonces llega Jesús y pregunta: ¿por qué están así discutiendo? ¿Qué ocurre? Entonces un hombre dice: Señor, maestro. La palabra maestro que usa este señor es rabí, yo creo que tú eres conocedor de la ley, yo creo que tú eres uno de la ley, que tú eres un maestro, pero no me da una connotación de que ese padre de familia creyera realmente que Jesús es Dios. A diferencia de lo que vimos el miércoles pasado con el ciego de Jericó, que lo llamó como Jesús, hijo de David. Estaba declarando que Jesús era del linaje de David, y que era el escogido, era el Mesías. Pero bueno, este hombre necesitaba un milagro. Necesitaba, ya estoy seguro que había ido como la mujer de flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía y había ido donde cualquier curandero, médico, rezandero y hasta brujos, porque su hijo era lunático. Es decir, su hijo tenía una posesión diabólica, su hijo era azotado por el enemigo. Algunos decían que era ataques epilépticos, pero no eran ataques epilépticos. Era una posesión demoníaca, porque cuando Jesús reprende al diablo, el enemigo sale, ese espíritu. Además, cuando había fuego, lo echaba al fuego. Cuando había un agua, al río o lo que sea, lo tiraba, lo azotaba, lo golpeaba. ¿Qué sentiría usted o qué sentiría yo como padre de familia de ver a uno de nuestros hijos en una condición de esas? Difícil, ¿cierto? Así que este hombre pues acude a Jesús y le dice: Señor, por favor, yo he traído a mi hijo porque sé que tus discípulos oran por la gente y se sanan. Yo he escuchado, note que la expresión que la cual él hace uso, no es como muy cercana, no es como que yo creo que tú puedes hacer algo, sino que yo he escuchado que ellos hacen eso, pero no ha ocurrido nada. Tanto es así que él le dice: Jesús, si tú puedes hacer algo por él. No le dice: Jesús, tú puedes, le dice: si tú puedes hacer algo por él. Y entonces lo primero que hace Jesús es reprender a sus discípulos y le dice: pero ¿hasta cuándo, generación incrédula? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Esa frase a mí me impacta mucho, porque lo que Jesús le está diciendo es: ustedes pueden echar ese demonio y cualquier demonio. En ustedes, en la iglesia, en mis discípulos está el poder para hacer lo imposible en mi nombre. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo van a creer? Generación incrédula. Y entonces Jesús le dice al padre de familia, le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esta fue una hermosísima enseñanza que Jesús le dio, no solamente al padre de familia, no solamente a las personas que estaban ahí reunidas y a los escribas o fariseos que estaban ahí, sino que fue una enseñanza contundente para los discípulos. Así que esta enseñanza es para nosotros también como discípulos de Jesucristo. Si puedes creer. Entonces, cuando le dice esto al padre de familia, el padre de familia dice: sí, yo creo. Pero después dice: ayuda a mi incredulidad. Yo veo ahí un hombre como usted y como yo, con la necesidad y el anhelo de creer, pero hay algo que no nos deja creer plenamente. Hermano, ¿qué necesidad tienes? Esto. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, pero ¿cuándo? Sí, pero es que me duele mucho.
Sí, pero mejor voy acá, pero mejor voy allá. ¿Tú crees que Dios te puede sorprender económicamente para pagar esa deuda? Sí, pero présteme 100,000 pesitos. Sí, es decir, yo creo, pero no creo. Y lo más desafortunado de esa historia es que los discípulos también cayeron en esto. Por eso en Marcos Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando la persona solamente lee Marcos, entonces dirá: wow, tengo que estar en oración, en ayuno, para reprender el diablo, para echar fuera a ese demonio. Y no es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús estaba diciendo lo está aclarando el Evangelio de Mateo. La generación de demonios o lo que él quería sacar, y que solamente saldría con oración, porque el original, tengo que decírselo, el original hebreo solamente habla de oración, pero el ayuno también es importantísimo. Pero el original dice: esta no sale sino con oración. ¿Se refería a qué entonces? Se refería a la incredulidad. No se refería a ese demonio, porque Jesús inmediatamente le dijo: sal de él, suelta al joven. Y lo mismo pudo haber hecho el discípulo, lo mismo pudo haber hecho el siervo, y lo mismo puede hacer usted, y lo mismo puedo hacer yo en el nombre de Jesús. Pero no lo vemos, ni siquiera nos arriesgamos a hacerlo, ni siquiera nos arriesgamos a orar por las personas, a orar por los enfermos. Escuchamos que alguien está enfermo y decimos: ay, yo sé que Dios te va a sanar, estaré orando por ti. Pero no tenemos la suficiente confianza y creer plenamente en decir: ven, yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Como puede que haya un milagro, puede que no. Como puede que la persona se sane, puede que la persona se muera, pero algo va a ocurrir si usted y yo tenemos fe. Entonces lo que dice Jesús es: esa clase de demonios, esa generación no sale sino con oración. La incredulidad. Si crees, al que cree todo le es posible. Y pensando mucho en esta palabra, el Señor me lleva a esto para decirle a la iglesia: el hecho de yo creer, que es tener fe, que fue lo primero que leímos en Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo no creo en Dios, es imposible agradarle. Si yo no creo que venga a la iglesia y lo voy a hallar, pues ¿para qué vengo? Si yo no creo que Él es galardonador, ¿para qué sirvo? ¿Cierto? Si yo no creo que Dios trae recompensa a mi vida y que está conmigo, ¿para qué me voy a desgastar viniendo a la iglesia? ¿Para qué desgastarme mi tiempo, mi horario, mis recursos en una iglesia si no creo? Por eso dice que el que no cree o el que no tiene fe, pues no puede agradar a Dios. Mas se supone que la iglesia y los hijos de Dios creemos en Él. Por eso servimos con alegría, con pasión, servimos con dedicación, porque creemos. Yo creo que lo que estoy haciendo es importante dentro del reino de los cielos. Yo creo que el esfuerzo, el desgaste físico. Hoy subí un videíto para allá a las redes y una preciosa hermana me dijo: ay, pastor, como te ves de cansado, tienes que descansar. Casi me dijo: como te ves de viejito. Y yo le dije: ay, hermanita, gracias. El ministerio me tiene así. Se desgasta uno físicamente, aunque mi yo interior, dice la palabra, va creciendo y se va fortaleciendo en el Señor. Pero lo que yo quiero decirte es esto: el creer es la capacidad que yo logro en el nombre de Jesús, a través de la oración, a través de la exposición a su gloria, como lo tuvimos ahorita en medio de la adoración y la alabanza. Eso es ponernos a la gloria del Señor. Cantar y adorar no es el preámbulo de la palabra. Cantar y adorar es preparar el momento, el tiempo, el lugar, y el Espíritu de Dios se mueve y somos expuestos a su gloria, así como Moisés fue expuesto a la gloria de Dios en el monte y cuando bajó su rostro resplandecía. Ahí nos estamos exponiendo. Entonces comienza a crecer en nosotros la fe. Escuchamos la palabra y comienza a crecer la fe, porque la fe viene por el oír. Y la fe por sí sola no va a producir nada. La fe es la capacidad que yo tengo de poder hacer algo donde yo estoy convencido que Dios va a obrar. Te voy a explicar. ¿Y por qué nace esta predicación precisamente? Hoy hablé con una persona y me dice: pastor, le dije: ¿por qué no has vuelto? Le dije: pastor, estoy pasando muchos problemas, muchas dificultades. Me dijo: pastor, a veces el mundo se le viene a uno encima. Y yo le dije: claro, te entiendo porque muchas veces he sentido que el mundo se me ha venido encima, como estoy seguro que muchas veces tú lo has sentido. Sientes que no vas a poder, que son más grandes los problemas,
que ya vas a tener que, mejor dicho, que te vas a morir muchas veces. Pero yo le decía, hay dos caminos que uno puede tomar. Uno es creerle al enemigo en el sentido de que yo estoy muerto, que no tengo nada que hacer, que mi familia va a perecer, que mi economía va a estar muy mal, que no va a salir adelante, que no va a sacar adelante a mis hijos. Y el enemigo hace y crea un escenario para que nosotros creamos en esto, para que estemos enfermos, y así vamos a terminar la vida, frustrados, enfermos, tristes. Pero hay una segunda opción que tenemos como personas, y es creer en Jesús. Si yo creo en Dios, si yo creo por sí solo, la palabra creer no significa nada. Pero si yo entiendo que creer es la capacidad de saber que sí, estoy en problemas, tengo necesidad, hay una enfermedad, pero yo tengo la convicción de que el Dios que estoy adorando y estoy sirviendo me puede sanar, me puede levantar, me puede asistir, puede levantar mi familia, puede bendecir mis hijos. Esa posición, esa segunda posición me va a dar victoria. Ahora, ese creer me va a llevar entonces a buscar a Dios aunque yo no vea nada. Ese creer, yo le decía a él, mire hermano, usted tiene que, aunque usted no vea nada, busque de Dios. Aunque usted no sienta a Dios, levántese en la madrugada. Aunque usted no sienta que está ocurriendo nada, no deje de orar, no deje de hacer su devocional, no deje de venir a la iglesia. Es que pastor, yo no siento nada. Es que no se trata de sentir, se trata de creer, porque al que cree todo le es posible. Creer es aunque yo no vea, sé que Dios está obrando. Porque lo más fácil es la primera parte, es decir, yo estoy viendo solo problemas, ya me voy a morir, ¿para qué voy a buscar a Dios? O me vuelvo un religioso donde solamente cuando las cosas se vayan mejorando digo, ay, ahora sí voy a buscar de Dios. Esto no funciona así, no tiene sentido, amada iglesia. Dios es real, Dios es real, Dios es real. Los que piensan de esa manera es porque no creen que Dios sea real. Pero los que sabemos, estamos convencidos que Dios es real, aunque el mundo aparentemente se nos venga encima, sabemos que Jehová estará con nosotros, que Él nos librará, que Él es nuestra luz, nuestra salvación, que Él nos sacará adelante. Entonces lo buscaremos. Ay, pastor, pero yo he visto personas que lo han hecho y no ocurre nada. Mentira, mentira, falso de toda falsedad, como dicen los jóvenes. Falso. No he visto uno solo en 35 años que camino con Dios, que a pesar de las dificultades sirve a Dios, alaba a Dios, se goza en el Señor, aunque tiene problemas, 1000 problemas. Nosotros no tenemos nada comparado con mucha gente que está luchando con enfermedades, con problemas con sus hijos, con muchas cosas fuertísimas, pero aún así alaban al Señor, aún así levantan sus manos, aún así no dejan de congregarse, aún así no dejan de servir. Y Dios en cualquier momento, en el momento oportuno, en el kairos de su tiempo, se glorifica en esa persona y lo sorprende con un milagro, porque Dios es real y es bueno. El problema no es la enfermedad, el problema no es la necesidad, el problema es mi incredulidad. Usted puede orar y podemos trasnocharnos aquí, hacer 1000 vigilias orando por sanidad, pero el problema no está en la enfermedad. El problema está en mi incredulidad. Por eso Jesús le dijo, ese género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Tu incredulidad, mi incredulidad. Si pudiéramos creer, hermano, veríamos la gloria de Dios de una manera maravillosa. Y cuando yo entendía esto una vez más, yo decía, claro, todo funciona así. Todo en el reino de los cielos funciona en fe. En fe. Yo no tendré el recurso económico para alquilar estos 2 locales o para un lugar más grande si yo no doy un paso de fe y digo, lo voy a alquilar, alquílemelo, hagamos el contrato. Cuando yo doy ese paso de fe, no un paso de fe a la loca, entendiendo a la loca como hacerlo sin que yo voy a creer. No, yo tengo la fe, la confianza de que aunque yo no tenga la manera, Dios sí la tiene y Él no me va a dejar en vergüenza. Entonces yo doy el paso de fe y Dios va a ir glorificándose y va abriendo la bendición y va derramando su gracia, su gloria y su poder. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que dicen, es que yo estoy trancadísimo, pastor.
Y bueno, si Dios me regala, si Dios me da, si Dios me prospera, voy a montar una empresa. Hermano, yo inicié Distribuciones JK con una motico vieja que tenía y con 24 propoledos jaleas que me prestaron. Así inició Distribuciones JK. Y es la empresa que durante más de 25, 20 años nos ha sostenido Dios a través de esa empresa. Pero era necesario que un jovencito saliera en su moto a salir a ofrecer ese producto que no lo conocía nadie, un Propomiel, que era un producto de mi tío. Y la gente me decía, eso sí tiene INVIMA. Yo le decía, no, no tiene INVIMA. Yo no compro esa aguapanela. Bueno, otro comprará esa aguapanela. Y así comenzamos, y Dios permitió que mucha gente tomara esa aguapanela. Buena para la tos, muy buena. Lo que les quiero decir es que yo tengo que llenarme de confianza. Yo tengo que creer. Si tú vienes a la iglesia y solamente dices, bueno, voy a ver si de pronto Dios me sana. No, tú tienes que venir a la iglesia. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que hoy va a haber una palabra que Dios me va a sanar. Ustedes y yo provocamos que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Yo siento que el Espíritu Santo en esta noche está moviendo de una manera tan linda, porque veo personas que han venido con hambre de Dios. Porque hay veces que veo personas que vienen a dormir a la iglesia, pero hoy veo un grupo de personas que a pesar del calor han venido a este lugar clamando por un milagro, y por eso se va a ir en el nombre de Jesús con su milagro, y yo voy a recibir mi milagro en el nombre de Cristo Jesús. Al que cree, todo le es posible. Y termino con esto: el problema no es Dios, ni el problema es la enfermedad. Dios sigue siendo, así yo no crea, así el vecino no crea, Dios sigue siendo Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, inmutable. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Nosotros pasaremos, pero Él seguirá siendo Dios. La enfermedad tampoco es el problema, porque Dios fue el que nos creó, y para Él no hay imposibles, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay nada que Dios no pueda sanar. El problema está en mí. El problema está en mi incredulidad, en mi desconfianza, en mi falta de fe. Muchas personas reciben el milagro y lo pierden en camino porque dicen, yo siento que Dios me tocó. Yo siento que Dios me tocó. Mire, yo cometí un error, y yo les confieso esto y le he pedido 1000 veces perdón al Señor. El fin de semana que estuvimos en Bogotá, yo fui con un propósito, pero también le decía, Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida, algo diferente, quiero que tú me llenes. Y un momento que le dije a mi esposa y a mis hijas que pues yo no siento como los demás, que hay gente que grita acá y todo. Yo soy como más durito para eso, pero a veces me ha pasado. Pero yo comencé a sentir un corrientazo en este dedo, pero nunca me había dado y no me ha vuelto a dar un corrientazo muy fuerte. Yo hacía así, yo decía, tan raro. Y bueno, al principio dije yo, debe ser el Espíritu Santo que me está ungiendo, y me fui yo con eso. Pero después dije yo, no, eso fue un calambre que me dio, no, tan raro eso, y desestimé eso. Yo no sé si haya sido el Espíritu Santo. Lo que trato de decirles es que uno desestima lo que Dios quizás está haciendo en nuestra vida. Entonces yo le decía a mis hijas, mira, Dios como que me ungió el dedito, y le hacía así, mira, Dios me ungió el dedito, y les hacía así, como en son de chanza. Y yo digo, si era el Espíritu Santo, yo creo que Él dijo, uy, sí, se está burlando de lo que yo le estoy dando. Y me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios. Lo que trato de decirte es que no desestimes lo que Dios está haciendo. Si tú hoy sientes algo, si sientes el toque del Espíritu Santo, no digas, ay, yo sentí algo, pero no, ahí todavía está. Ahí está esa masita, ahí está el cáncer. No, en el nombre de Jesús yo estoy sano. ¿Sabe que cuando hay mover de milagros, la gente cuando se ora por ellos, en el momento no son sanos, pero cuando salen a dar testimonio, mientras ellos van caminando, Dios los va sanando, porque están dando un paso de fe? No ocurrió así con los leprosos. Él le dijo a los leprosos, Él le dijo, ellos dijeron, sánanos, y Jesús le dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y ellos dijeron, bueno, algunos tuvieron fe y se fueron caminando. Y cuando llegaron del sacerdote, estaban sanos. Al principio no estaban sanos, pero iban con una palabra de fe. Pero cuando llegaron a dar el testimonio, ya eran sanos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en esta noche en su vida? Amén. Así que un aplauso fuerte a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Pongámonos sobre nuestros pies. Y con base en esta palabra, yo quiero pedirles un favor. Si usted cree que Dios lo puede sanar en esta noche, si usted cree que Dios puede hacer un milagro en esta noche, yo le voy a pedir el favor que pase al frente al altar.